Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Pues bienvenida a Las Pláticas del Gita, ya en el capítulo 16. Y pues me da mucho gusto igual estar aquí en el Ashram Rama en Cuncunul, Yucatán. Espero que pronto, como te decía el video pasado, pues puedas conocerlo, puedas estar aquí conmigo y disfrutarlo de la misma manera en que lo estoy disfrutando yo. Ha sido una semana de mucho trabajo personal y también de mucho trabajo para ir construyendo pues este sueño en el que la realidad es que cada vez me da muchísimo más gusto contar con personas y contar con ese apoyo y con esa buena vibra pues de todo mundo. Es también pues una felicidad grande poder seguir transmitiendo por acá poco a poco. Pues seguramente las transmisiones cada vez serán como más evidentes que son en este lugar o lugares cercanos, ¿no? Porque voy a aprovechar pues igual para conocer y disfrutar pues muchos lugares de por aquí cerquita. Antes de empezar, ¿no? En este capítulo en particular, ¿no? Que habla sobre abrazar lo divino y rechazar lo demoníaco, pues quiero mandarle saludos a Ángel, que por ahí casi no comenta, pero pues ve los videos a veces después de la transmisión oficial, pero muchas veces durante la transmisión. Te mando muchos saludos, muchísimas gracias también pues por ver estos videos. Recuerda que eres un apoyo que sin ti pues no podría estar aquí y ahora en estos momentos. Y como te lo he mencionado también en muchas ocasiones, ¿no? Parte de reconocer y abrazar lo divino fue el conocerte y todo el apoyo, ¿no? Que me has dado para estar por aquí también, todas esas palabras de aliento y pues todo ese conocimiento, ¿no? Que se ha generado en todo este tiempo de conocernos. Muchísimas gracias por ver las transmisiones, muchísimas gracias por confiar en mí. Y pues parte de todo esto que se está haciendo, pues es gracias también a ese apoyo que siempre me has dado. Muchísimas gracias por ver la transmisión, que eso también me da muchísimo gusto. Y pues vamos a empezar ya con este capítulo número 16, ¿no? Antes de que me extienda ya mucho con el agradecimiento. Este capítulo 16 vamos a hablar sobre abrazar lo divino y rechazar lo demoníaco, ¿no? Y por eso también, pues, ese saludo especial a Ángel por ahí. Porque de una u otra manera todos nosotros tenemos una forma de ver a Dios, de encontrar a Dios de esa manera, ¿no? A veces con personas, a veces con situaciones. A veces las situaciones pues son situaciones muy gratas y a veces encontramos a Dios en situaciones realmente complicadas, ¿no? Parte de lo que nosotros o de lo que yo quiero que hagas en este día, así como yo lo hice, es tratar de reconocer qué es lo que sucede en tu vida que realmente te acerca y te conecta a Dios. Qué situaciones o qué aspectos también de tu vida te acerca y te conecta con lo que de alguna u otra manera, y lo voy a poner entre comillas, te acerca a lo demoníaco, es decir, básicamente te aleja de Dios, ¿no? Todos tenemos situaciones, todos tenemos personas. eh, para mí, ¿no? Varias situaciones han sido como ese regalo que yo siempre he pedido a Dios y es como, ok, aquí tienes el regalo. Y siento que es también como una prueba de ver qué es lo que vas a hacer una vez que te demostré, que me acerqué, que cumplí tu petición, ¿no? Pues ahora qué vas a hacer con esa petición, ¿no? O estoy aquí para observarte y ver si realmente estás dispuesto a cumplir, a hacer lo que prometiste, ¿no? Si yo te daba o si se te acercaba o si se te cumplía ese deseo. Porque a final de cuentas no deja de ser un deseo, ¿no? Recuerden que nuestra meta máxima es conectar con Dios. Y Él va a estar ahí para ayudarnos, para apoyarnos y para generar, ¿no? Las circunstancias que nos hagan entender la parte más importante, ¿no? Que dentro de este camino espiritual que decidimos nosotros tener. De esa manera entonces, este capítulo número 16 habla sobre abrazar lo divino y rechazar lo demoníaco. Entonces esta semana va a ser de un trabajo bastante intenso, ¿vale? Porque va a ser un trabajo de introspección, de autoestudio bastante importante que nosotros vamos a tener que hacer de nosotros mismos. A veces nos va a gustar lo que vamos a encontrar y seguramente va a haber muchas cosas que no nos van a gustar
de lo que encontremos dentro de nosotros. ¿Vale? Entonces vamos a empezar estas pláticas igual, simple, sencillo, ¿no? Como podríamos empezar nuestro día. Vamos a juntar nuestras manos al centro del corazón, vas a cerrar los ojos y desde ahí, de forma personal y en silencio, haz tu oración, haz tu plegaria, haz tu meditación chiquita particular. Habla con Dios si así lo quieres, si así lo haces, si así lo acostumbras. Y si no acostumbras a hacerlo, el día de hoy te invito a que en estos pequeños instantes, de una forma corta, honres y agradezcas a Dios. Honres y agradezcas tu práctica. Conectes con esa luz divina que habita en ti, de la forma en la que creas, de la forma en la que concibas. Juntos cantamos un Om para abrir esta sesión del día de hoy. Inhala. Con suavidad, baja tu barbilla. Suavemente abre tus ojos. Y estamos listos para empezar este capítulo número 16. Abraza lo divino y rechaza lo demoníaco. Entonces, estas primeras estrofas de este capítulo 16 nos van a hablar de las cualidades del alma que hacen al ser humano semejante a Dios. ¿Vale? Entonces vamos a hablar de abrazar a lo divino en estas primeras estrofas. Y de la estrofa 1 a 3, el bendito Señor dice: la ausencia de temor, la pureza de corazón, la perseverancia en adquirir sabiduría y en practicar el yoga, la caridad, el dominio de los sentidos, la realización de los ritos sagrados, el estudio de las escrituras, la autodisciplina, la franqueza. La no violencia, la veracidad, el estar libre de ira, la renunciación, la serenidad, el no difamar, la compasión por todas las criaturas, la ausencia de la codicia, la amabilidad, la modestia, la austeridad de inquietud, el esplendor de carácter, el perdón, la paciencia, la pulcritud, el no odiar, la ausencia de vanidad. Estas cualidades constituyen la riqueza de una persona inclinada hacia lo divino, o descendiente de Bharata, que es otro nombre que Krishna le da a Arjuna. Ahora, esto es importante. Cuando los emisarios de Dios, los maestros, los gurús, los seres de luz, hablan, lo hacen en forma absoluta. ¿Y por qué lo hacen en forma absoluta? No significa que si tú no lo tienes ya, ¿no? Estás perdido y te vas a ir al infierno y nunca lo vas a poder lograr. Hablan de una forma absoluta, es decir, una persona debe ser no violenta, completamente y absolutamente no violenta. Y esto lo hacen como una medida del esfuerzo que nosotros tenemos que hacer o de lo que nosotros tenemos que alcanzar, de esa cualidad o de esa virtud que nos están enseñando o que nos están haciendo. Porque si lo dejan ambiguo, entonces podemos decir, bueno, soy medio violento, entonces pues no pasa nada, ya conseguí la meta final. Y hacen la promesa de que esto se puede alcanzar, ¿no?
Y más adelante vamos a ir desenvolviendo porque hablan siempre de absolutos, ¿no? En las escrituras, en los textos sagrados, etc. Y en estas estrofas nos dan 26 cualidades que ennoblecen al ser humano. 26 cualidades que deberíamos de tener si decimos que estamos abrazando la luz, si decimos que hemos elegido el camino de la luz. Ahora, cuanto más exprese el devoto estas virtudes, estas 26 virtudes, tanto más se expresa la imagen de Dios a semejanza de la cual fue creado. Entonces, cuando nosotros hablamos que somos hechos a imagen y semejanza de Dios, significa que vamos a resaltar esas cualidades o esas virtudes en nuestra personalidad y en nuestra forma de actuar con respecto a los demás. Vamos a seguir. Estrofa número 4, número 5. El orgullo jactancioso, la arrogancia, la soberbia, la ira, la crueldad y la ignorancia son los rasgos distintivos del hombre que ha nacido con una naturaleza demoníaca, o hijo de Prita. Las cualidades divinas confieren la liberación. Los rasgos demoníacos conducen a la esclavitud, mas no temas, oh Pandava, tú estás dotado con las cualidades divinas. Entonces, en estas estrofas se expresa el hecho de que el mal karma de vidas pasadas puede destinar a alguien o predestinar a alguien a ser malvado. Esto no significa que deba hacerlo. Esto significa que está predestinado y que le va a costar muchísimo más trabajo expresar las cualidades de la luz. No por ello significa que sea imposible. Tiene la posibilidad porque siempre existe libre albedrío, pero es lo mismo que con los hábitos. Cuando nosotros tenemos el hábito de despertarnos temprano, es muy difícil quedarnos dormidos más allá del tiempo que regularmente lo hacemos, porque el hábito nos obliga a despertarnos. Entonces, luchar contra estos hábitos, especialmente con los hábitos malvados, pues es muchísimo más difícil porque además no vas a tener el deseo por ser bueno. Ahora, la maldad nace del uso erróneo del poder, de las posesiones materiales, del intelecto, es decir, de todo eso que se nos brinda cuando nosotros lo mal usamos, empezamos a generar este mal karma. O bien, ya con este karma de maldad acumulado de otras vidas, seguimos mal utilizándolo y seguimos yéndonos en esta rueda sin fin. Ahora, un devoto puede preguntar a Dios de forma humilde si estas cualidades demoníacas, que en los textos en sánscrito se le conoce como asuras, si estas cualidades están en nosotros como devotos, ¿no? Y pareciera que Arjuna lo hace mentalmente y Krishna en automático le adivina, ¿no?, ese pensamiento que tiene, y que son preguntas que todo devoto en algún punto se plantea. O sea, ¿de verdad soy tan malo como para que la gente se exprese así de mí? Porque a veces la misma gente se expresa, oye, pues es que qué mala onda eres, o qué mala persona, ¿por qué hiciste esto? ¿Por qué hiciste aquello? ¿No? Entonces estas cualidades o estas preguntas sobre estas cualidades, si las tenemos o no, son preguntas como muy naturales que empiezan a surgir con nuestra práctica. Uno que en verdad, y sobre todo a los practicantes que en verdad se autoanalizan, ¿no? Con determinación y con este análisis profundo de quiénes somos. Entonces, en esta estrofa, Krishna tranquiliza al devoto, particularmente a Arjuna, pero también nos debería de tranquilizar a nosotros cuando en la estrofa dice, tú estás dotado de las cualidades divinas, no temas. ¿Vale? Entonces, si realmente es un devoto, si realmente eres un practicante, no te debe preocupar. Ahora, cuanto más expresamos estas cualidades, estas virtudes, esa imagen, ¿no? Esa imagen de Dios, pues se vuelve más evidente. Entonces, el practicante debe autoanalizarse y a través de la intuición del alma determinar qué tan cerca estamos de esta meta. Entonces, hablábamos de los absolutos, a eso se refiere de hablar de los absolutos, que tenemos que ver qué tan cerca estamos de la no violencia, qué tan cerca estamos del autoconocimiento, qué tan cerca estamos de esto. Y lo tenemos que hacer con la intuición del alma y no con el intelecto. La siguiente estrofa que es la número 6. Existen dos clases de hombre en el mundo, los divinos y los demoníacos.
Te he descrito extensamente las cualidades divinas, escucha ahora lo que te digo acerca de los rasgos demoníacos, oh hijo de Pirta, que es otra forma en la que se le conoce a Arjuna. Dua Bhutasarva, ¿no? Esto significa dos clases de seres. Ahora, en estas estrofas Krishna divide en dos a las personas, en dos clases de seres, en vez de tres, ¿no? Nosotros veníamos trabajando en las estrofas anteriores los rasgos sádvicos, tamásicos, que nos hablaba sobre las cualidades de la naturaleza, los gunas como tal, que era sattva la bondad, rayas la actividad general con fines egoístas y tamas la inercia y la ignorancia. Entonces, en esta ocasión, Krishna dice, bueno, estas tres cualidades de la naturaleza prácticamente me dan dos seres. El sádvico, que es el ser bondadoso o divino, y los otros seres que son rajásticos y tamásicos, que aluden a las cualidades más demoníacas. Incluso un ser rajástico con cualidades sádvicas podría acercarse más hacia lo divino que hacia lo tamásico. Pero en esta ocasión, pues, Krishna nos dice, pues realmente solo va a haber dos, independientemente qué tan acercado a la polaridad opuesta tengas, ¿no? Que el ser rajástico, ahí es donde se mueve un poquito. Dependiendo la polaridad a la cual esté más cerca, esa actividad egoísta lo va a llevar hacia un ser divino o hacia un ser demoníaco en las siguientes encarnaciones. Ahora, de las estrofas 7 a la 18, se toma todas estas estrofas, 11 estrofas, para explicar la parte demoníaca. Y por ahí va, te las voy a ir leyendo. Número 7. Los hombres demoníacos no conocen el sendero correcto de la acción ni saben cuándo abstenerse de actuar. Carecen de pureza, veracidad y conducta apropiada. Ellos afirman el mundo tiene fundamento moral, no hay en él verdad perdurable. No tiene fundamento moral, no hay en él verdad perdurable, ni Dios ni soberano alguno. No habiendo sido creado por un orden causal y sistemático, su única función es satisfacer con concupiscencia o qué otra cosa. Con su escaso intelecto, tales hombres degenerados se aferran a sus creencias erróneas y cometen numerosas atrocidades. Son los enemigos del mundo y se dedican a destruirlo. Entregados a los deseos insaciables, llenos de hipocresía, vanidad e insolencia, abrigando ideas perversas a causa del engaño, todas sus acciones están motivadas por intenciones impuras. En la creencia de que la satisfacción de los deseos corporales es la idea suprema del hombre, y confinado a que este mundo lo es todo, dichas personas permanecen absortas en los cuidados y preocupaciones terrenales hasta el momento de su muerte. Atados con cientos de cadenas de anhelos y perspectivas egoístas, esclavizados por la ira y la posesión, amasan riquezas de modo deshonesto en un esfuerzo denodado por disponer de aquello que fomente sus placeres físicos. Esto he adquirido hoy, ahora satisfaceré un nuevo deseo. Esta es mi fortuna actual, sin embargo, aún poseeré más. He matado a este enemigo y aniquilaré también a mis demás adversarios. Soy soberano entre los hombres, disfruto de todas las posesiones. Soy afortunado, poderoso y feliz. Soy rico y de ilustre cuna. ¿Quién podría compararse a mí? De forma ostentosa ofreceré limosnas y llevaré a cabo sus sacrificios formales y me regocijaré. Así se expresan ellos, descarriados por su falta de sabiduría, abrigando pensamientos que les crean confusión, atrapados en la red del engaño, anhelando solo placeres sensuales, se hunden en el fétido infierno. Vanidosos, obstinados y abrigados por el orgullo de poseer riquezas, ofrecen sacrificios de manera hipócrita y sin acatar los preceptos espirituales. Ególatras, dominantes, altivos, licenciosos y predispuestos a la cólera, estos hombres perversos
me desprecian a mí, que resido en ellos y en todos los seres. Entonces aquí hay dos cosas importantes. Uno, nos dice que incluso en los seres que parecen en este mundo del maya, de la ilusión, perversos, Dios habita en ellos. Que tienen cierto tipo de comportamiento, que fue lo que leímos ahorita un poquito, ¿no? Cómo se expresan, cómo se comportan. Entonces en estas estrofas Krishna detalla los rasgos no espirituales de quienes crean una naturaleza demoníaca, ¿vale? Dentro de las más deseadas son la adoración a su propia persona, o dentro de las más destacadas de estos rasgos son: 1. Adoración a su propia persona, es decir, yo soy más importante que el resto porque he llegado a cierto punto de espiritualidad incluso, o he llegado a cierto punto de importancia material. El sentido egocéntrico que nos une o que los une más al engaño, esta parte de que todo gira en torno a ellos, ellos son el sol y todo lo demás gira en torno a ellos. Decorando el altar de su ego con falsas demostraciones de virtud, las malas acciones, su codicia y predisposición a la ira ante cualquier deseo frustrado revelan sus motivaciones ocultas. Este tipo de personas también pueden parecer espirituales, pero a final de cuentas, ¿no? Cuando realmente se presenta la prueba, su respuesta hacia esa prueba siempre va a ser de un modo egoísta, siempre va a ser de un modo que esos rasgos o estas cualidades no espirituales se denoten. Hay un fracaso, entonces la otra persona es la mala, la otra persona es la que atacó su bondad y él se está comportando de cual o tal manera porque es un ser de luz. Y pues obviamente si alguien lo ataca, todo el universo va a conspirar en contra de esa persona malvada que le quitó una oportunidad, o que le quitó el negocio, o que le quitó esa forma, ¿no?, de vida. O también, ¿no?, va a atacar directamente con ira, a través de abogados, a través de estas formas materiales en las que nosotros nos hacemos de bienes o cuidamos los bienes materiales. Bueno, pues va a ser ese implemento de esas herramientas en forma de ira porque un deseo se le frustró. Básicamente, eso es lo que trae la ira, cuando no conseguimos algo que deseamos intensamente. Vamos con la estrofa 19 y 20. A estos perpetradores del mal, crueles y llenos de odio, los peores entre los hombres, yo los arrojo una y otra vez en vientres demoníacos, en las esferas de la transmigración. Al entrar en el estado de existencia de los asuras, sumidos en el engaño, nacimiento tras nacimiento, e incapaces de alcanzarme, descienden de este modo a los más bajos abismos. Entonces, esta estrofa, aunque pareciera que Dios es vengativo y lleno de ira, la realidad es que no. Porque no los arroja al infierno, de forma eterna, ¿no? Lo hace de una manera en la que, de acuerdo a sus acciones, porque también aquí habla sobre la ley de causa y efecto, la ley del karma, con tus propias acciones, si no modificas este comportamiento, vas a seguir sufriendo esta misma suerte de reencarnaciones en situaciones y en vientres y en familias y en ambientes que lo único que generen es justo este efecto del cual tú estás espiritualmente pidiendo, ¿no? Cuando tú pides la oportunidad para demostrar que eres superior a los demás, cuando tú pides el demostrar el poder sobre los demás, pues obviamente te va a poner en situaciones en las que esto se demuestre, y esas malas acciones, ese poder mal usado, ¿no?, te va a seguir llevando a situaciones muy similares. Entonces estas acciones humanas que te gobiernan van a marcar de una u otra manera cada uno de tus renacimientos. Independientemente que creas o no, o de tu creencia filosófica, mística que estés siguiendo, si crees que el hombre puede involucionar en especies inferiores, es decir, en los animales. ¿Y por qué inferiores? Porque no contienen este libre albedrío. ¿Cuál es su ventaja por sobre los seres humanos? Es que no pueden generar karma, porque estos siempre viven conforme a su propia naturaleza. El alacrán pica, la víbora muerde. Esto evita, al vivir conforme a su propia naturaleza, evita que generen karma. Nosotros, al tener el libre albedrío,
tenemos esta capacidad de ascender y de entendimiento y de conexión con lo divino muchísimo más profunda. Es decir, entendemos la profundidad de esa conexión, lo cual los animales simplemente viven esa conexión. Hay por ahí un rasgo de conocimiento, de inteligencia sutil que nos diferencia, que realmente nos diferencia mucho de los animales, independientemente que amemos a los perritos y que cierto tipo de animales tengan también una capacidad intelectual, no esta capacidad de mente elevada que nosotros también tenemos, pero esta capacidad intelectual muchísimo más desarrollada que algunas otras especies. Vamos con las siguientes estrofas. De estrofa 21 y 22. La lujuria, la sensualidad, la ira y la codicia constituyen las tres puertas de acceso al infierno, las cuales conducen a la destrucción del bienestar del alma. Por lo tanto, el hombre debe apartarse de las tres. Oh hijo de Kunti, al alejarse de estas tres entradas que llevan a la región de las tinieblas, el hombre se comporta de acuerdo con su bien más elevado y por lo tanto alcanzará al Supremo. Y entonces aquí es bien interesante porque ya nos habla de tres puertas al infierno. Entonces, ¿qué es lo que está pasando aquí? Bueno, en los Yoga Sutras de Patanjali, que son otros textos que también te recomiendo por ahí leer y tratar de entender, cita la lujuria como kama, la ira como kroda y la codicia como loba, como defectos que aquejan a la naturaleza egoísta del alma encarnada. Entonces son defectos que nosotros como almas encarnadas podemos caer en. Estas cualidades tamásicas se pueden volver el motor del ser humano y sumirnos aún más en el engaño. Es decir, dejar que la ira nos domine, que la codicia, el poseer personas, cosas, situaciones nos dominen, incluso esta parte de la lujuria también. Ahora, en este sentido metafórico, estas tres cualidades, bueno, no cualidades, porque para mí no son cualidades, estas tres características que podríamos tener como seres humanos que nos atrapan, que nos amarran, que nos encadenan a este mundo material, en un sentido metafórico, nos hacen referencia a las fuerzas negativas que se canalizan a través de los tres centros espinales, a los tres chakras inferiores, sutiles inferiores, que gobiernan las actividades del cuerpo físico. Muladhara, Svadhisthana y Manipura. Si conoces un poquito de chakras, los 7 principales están ubicados en la columna vertebral. Ahora, la lujuria o kama es una fuerza negativa o espiritualmente obstructiva que se halla justo en el centro coxígeo, es decir, en la base de la columna. Ahí donde esta parte de la construcción de lo que somos en este mundo nace. Entonces eso lo atrapa o está atrapado por la lujuria. La lujuria nos lleva a desequilibrar esa energía. La ira o kroda, la acción hostil, está estimulada por el deseo frustrado. Todos esos deseos que tenemos y se frustran nos llevan de una u otra manera a la ira. Esa fuerza obstructiva es del centro sacro. Si tú tomas las crestas ilíacas, que son los huesitos que están justo en tu cadera, donde pones el cinturón, o regularmente nos ponemos el cinturón, y tú trazas una línea recta entre estas dos crestas ilíacas, que es un poquito abajo del ombligo, más o menos 4 dedos por debajo del ombligo, yo le calculo, por ahí. Ahí se encuentra el centro sacro. Justo en esta parte nace la ira, o la ira obstaculiza la ascensión de esa energía. La codicia o loba, caracterizada por la atracción y repulsión, lo que nos gusta, lo atraemos, lo codiciamos, y lo que no, lo rechazamos. Esa fuerza obstruye el centro lumbar o manipura, nuestra fuente de poder. Y entonces cuando Krishna nos habla de alejarnos de estas tres entradas, significa básicamente en términos metafóricos ascender la energía de ese punto hacia arriba. Es decir, llevarla básicamente al cuarto chakra, que es el del corazón, y de ahí para arriba. Eso es lo que nos está diciendo. Aléjate de las tentaciones materiales, que lo hemos venido trabajando mucho en otros capítulos, y aquí se recalca y se enfatiza nuevamente, ¿no? Estas fuerzas tienen un efecto de impulsar la conciencia hacia la materia.
Es decir, estos chakras lo que hacen es conectarnos con la materia. Es por eso y por estos chakras que podemos experimentar el mundo material y lo podemos experimentar vibrando alto o vibrando bajo. Es decir, con estas tres cualidades, estas tres características que corrompen esos chakras, o bien con estos chakras en una vibración muchísimo más alta. Entonces, la esclavitud material y sensorial es lo que provocan el que la energía esté vibrando ahí y con estas características. Son tres puertas de acceso al infierno. Ahora, te voy a cambiar esa palabra, porque el infierno, sobre todo con esta idea judeocristiana que nosotros tenemos en Occidente, se oye como me voy a quemar en el azufre, etcétera, etcétera. Bueno, en este caso el Gita habla de que el infierno es el olvido espiritual, es decir, olvidar esas virtudes y olvidar que somos un alma perfecta, hecha imagen y semejanza de Dios. Y es muy triste y es muy feo. Yo creo que sí es un infierno cuando tú te das cuenta que no eres divino. Digo, yo ahorita personalmente creo que desde que yo tengo uso de razón, no he tenido esta sensación, aunque sí he tenido momentos y etapas en las que dudas, en las que necesitas apoyarte de la fe, de tu práctica espiritual, y se siente horrible cuando te sientes abandonado y dices, ¿por qué Dios todo me pasa a mí? Se siente extremadamente horrible, pero cuando recuperas la fe y cuando tu práctica te saca de ese hoyo, dices, bueno, la realidad es que no era tan grave porque estoy en un punto en el que si todo eso no hubiese pasado no estaría yo aquí y ahora. O sea, fue un aprendizaje o fue una compensación que yo tenía que hacer, porque hay que ser honestos, no siempre estamos actuando como deberíamos conforme a la naturaleza. Yo he tenido periodos de egoísmo, he tenido periodos de ira, he tenido periodos de tristeza. Quiere decir que de alguna u otra manera eso se tiene que reflejar, ¿no? en mi vida. Entonces, hay situaciones que no podemos evitar. Vamos con la estrofa número 23 y 24 de este capítulo 16, que son: aquel que ignora los mandamientos de las escrituras y se guía por sus propios deseos insensatos no encuentran la felicidad, ni la perfección, ni la meta infinita. Por consiguiente, acógete a la guía de las escrituras para determinar qué deberías de hacer y qué deberías de evitar. Cumple alegremente con tus deberes en el mundo, apoyándote siempre en la comprensión intuitiva de los preceptos que expresan las sagradas escrituras. Y entonces aquí, el cuerpo humano es un compendio de todas las actividades externas de la naturaleza, pero también es un compendio de la inteligencia y la conciencia universal. Quiere decir que tenemos la capacidad de vivir en este mundo, pero al mismo tiempo tenemos la capacidad de entender, comprender y vivir en un mundo espiritual dentro de este mundo material al cual hemos encarnado. Entonces, al trascender las limitadas facultades de la mente y de los sentidos, todo esto que nos atrapa en Maya, en este mundo particular de la materia, como yogis, como practicantes espirituales, podemos percibir a través de la intuición pura. Y es importante para un practicante, para ti que me estás viendo, diferenciar entre lo que es intuición y lo que es inferencia intelectual. La inferencia intelectual se basa en aquello que nosotros hemos entendido a través de esta máquina que es el cerebro, de acuerdo a nuestras experiencias pasadas. El fuego quema porque en algún punto yo metí las manos en una vela y me quemó, o porque he visto que se han quemado, o porque he entendido a través de la explicación de mis padres, de mis maestros, de mis tíos, de mis abuelos, porque siempre me decían, no metas las manos al fuego porque te vas a quemar. Y a lo mejor físicamente nunca me he quemado, pero lo entiendo y lo infiero por lo que he visto, por las películas, por las series, por los programas, por los documentales, ¿no? Entonces, eso es inferencia intelectual. Aquello que logramos entender por experiencias propias, pero que hemos vivido en este mundo material. Y la intuición es esta inteligencia universal, es esta conciencia divina que habita dentro de nosotros, que nos dice lo que es bueno, lo que es malo y qué tenemos que hacer para acercarnos a lo divino.
¿sale? No es por inferencia intelectual. Esto con el fin de discernir el rumbo en el mundo de circunstancias relativas. ¿Por qué? Porque en este mundo matar es relativo. ¿A qué voy con esto? Y es una palabra fuerte. No es lo mismo matar a alguien por el gusto de matar y disfrutar que esa persona pierde la vida y yo soy superior, físicamente superior, soy más fuerte y entonces maté algo, que es muy similar a lo que sucede en las corridas de toro, ¿no? Es una competencia injusta en donde se celebra a alguien que mata a un animal ya en circunstancias injustas, ¿no? Pero eso no lo ven malo. O algunas personas no lo ven malo, ¿no? La ley no lo ve malo. Sin embargo, ¿no? Matar a una persona, por ejemplo, en la calle con una pistola, la ley lo ve malo. Pero si te estás defendiendo, no es tan malo. Entonces, este mundo es de relatividad. Y un ejemplo. Una de las cualidades divinas es la veracidad, es decir, prácticamente no mentir. Pero si esa mentira o esa mentira va a salvar a alguien, ¿no? Y si yo digo la verdad, va a lastimar y va a provocar más sufrimiento del que podría provocar si miento, entonces esta parte de la veracidad es relativa en este mundo. A nivel espiritual, a nivel sutil, siempre hay que ser veraces. Pero en este mundo de relatividades hay que intuitivamente saber qué es lo que se tiene que hacer en este mundo de relatividad. Porque se van a presentar circunstancias en que no importa la decisión, ambas nos van a llevar a una consecuencia negativa, sin importar cuál sea la decisión. Las 2, las 3 o las 4 decisiones que nosotros podamos tomar. La intuición nos va a permitir que esa decisión sea lo menos dolorosa y lo más cercana a las cualidades divinas, ¿sale? Entonces va a ser una decisión que tendrá que ser tomada, ¿no? Con una consecuencia negativa. Pero esa consecuencia, entre menor impacto de sufrimiento provoque en ti o en la otra persona, entonces esa va a ser la mejor decisión para esa circunstancia en particular. ¿Vale? Con esto terminaríamos este capítulo número 16. Y es importante abrazar lo divino y rechazar lo demoníaco. Como les dije yo al inicio de este programa, pues agradezco, ¿no?, a esa personita que me hace pensar. Yo de verdad, es como este programa se lo quise dedicar a Ángel, ¿no?, que ha sido como, ya está el nombre, ¿no? Pues por ahí también mi prima Eri va a estar como, y entiende esta parte, ¿no?, de la cual también yo estoy hablando, que es como personas que se acercan particularmente a ti, que te enseñan o que te hacen vibrar o que complementan todo este trabajo que has venido haciendo, ¿no? Y la importancia de estas personas, de estas situaciones, de estas circunstancias, el propio lugar aquí y ahora, en donde estoy, en Ashram Rama, que te permiten, ¿no?, entender que vas por buen camino, que las situaciones se están dando y que te están envolviendo de una forma diferente a la que venías estado viviendo, ¿no? Es como darte cuenta que existen muchos mundos dentro de este mismo mundo, ¿no? Personas pueden estar sufriendo y en ese mismo lugar, en ese mismo tiempo, en ese mismo espacio, ¿no?, existe una persona que a lo mejor lo esté tomando eso mismo como una lección. Y que esa parte los va a llevar a dos caminos diferentes y va a crear dos realidades diferentes y los va a situar en algún punto, en diferente espacio, en diferente lugar, al mismo tiempo, y van a estar viviendo circunstancias diferentes desde una experiencia previa muy similar, ¿no? Entonces, esta parte de este capítulo en particular, y por eso hago énfasis en esto, es agradecer aquello, ¿no?, y abrazar aquello que te hace sentir a Dios tan cerquita como los latidos de tu corazón.
no es apegarse a la persona, no es apegarse a la situación, es entender que si está presente es porque estás haciendo algo bien, estás abrazando la divinidad, y ese abrazo de la divinidad forzosamente tiene su recompensa. ¿Por qué? Porque lo opuesto forzosamente, y no quiero utilizar la palabra castigo, forzosamente tiene su efecto, ¿no? Su efecto que en base a nuestra experiencia, en base a la naturaleza del alma, no es algo deseable, porque el alma quiere estar más cerca de Dios. Por eso es que sufrimos cada vez que nos alejamos de Dios. Y estas cosas que vemos malas por una u otra manera, no es más que el alma dándose cuenta que se está alejando de Dios, pero nosotros no lo vemos así. Nosotros lo vemos como simplemente maldad en el mundo, ¿sale? Entonces, este capítulo nos permite reflexionar, y la tarea para esta semana va a ser tratar de abrazar eso que te conecta de Dios. Tus hábitos, ¿no? El leer el Gita, el practicar yoga, el hacer meditación, el hacer tus oraciones, el ir a la iglesia, todo aquello que te acerca de Dios, abrázalo, manténlo muy cerquita esta semana. Vamos a hacer lo siguiente, esta semana, si ya me sigues en las redes sociales, compárteme en las redes sociales. Ram, fíjate que hoy fui a misa, fíjate que hoy me aventé una meditación maravillosa, fíjate que tengo programado un curso, tengo programado un retiro, tengo un masaje, voy a ver a mi familia, abracé a mi nieto, abracé a mi abuela, abracé a la persona, saludé, mandé un mensaje. Más allá de toda esta parte de rituales que podemos hacer y pretender ser una persona espiritual, conviértete en una persona espiritual acercándote a Dios. Si tu sobrino te acerca a Dios, ve con tu sobrino, habla con tu sobrino. Si el abrazar te conecta con Dios, abraza a la gente. Si por cuestiones personales, de enfermedad, por la situación que todavía estamos viviendo, no te atreves, tienes miedo a abrazar, pues tienes a la persona más importante cerca de ti, abrázate a ti mismo. Pero no puede ser un pretexto, es que no puedo abrazar porque la situación que estamos viviendo, porque la persona no la tengo aquí, está justo en otro estado. No importa, abrázate a ti mismo, debes quererte, debes amarte. Debe haber algo en tu vida que te permita sentir a Dios tan cerca, que te permita abrazar a lo divino, incluso dentro del mundo físico. Y ojo, no te estoy diciendo que te apegues a eso, te estoy diciendo que reconozcas en tu vida que eso existe, que eso está y que eso te permite abrazar lo divino. Si es un ritual, es un ritual, si es una oración, es una oración, si es una situación, es una situación, si es ver la puesta o la salida del sol, si es meter tus pies en la arena y en el agua, hazlo. Si es tomarte un baño de ducha caliente, si es tomar un masaje y llevas meses sin poder un masaje, atrévete. Si es hablarle a una persona y no lo has hecho, háblale. Si es reconocer públicamente a alguien, reconócelo. Particularmente esta semana de eso se trata. Y entonces el día de hoy vamos a terminar justo con esta parte de abrazar a Dios, como de la forma en la que tú creas. Y Om Tat Sat Iti Shima Bhagavad Gita Su Upanishad Su Brahma Vidyayam Yoga Sastre Shri Krishna Arjuna Sambade Daivasura Sampa Vidya Vaga Yogo Nama Sodosa Vyaya. Om Tat Sat, en el Upanishad del Sagrado Bhagavad Gita, el discurso del Señor Krishna Arjuna, que es la escritura del yoga y la ciencia de la unión con Dios. Este es el 16º capítulo denominado La unión con el Espíritu, que se alcanza al abrazar lo divino y rechazar lo demoníaco. Terminamos y concluimos, no con las manos juntas, a lo mejor no pudiéndonos vernos a los ojos, pero sí estás viendo este video. Y lo que yo quise, o la forma en la que quise cerrar esta parte, es que no necesito cerrar los ojos, no necesito meditar, no necesito hacer mayor ritual que el compartir esto contigo, porque eso a mí me hace abrazar lo divino. El reconocer aquí y ahora la importancia de Ángel en mi vida me hace abrazar lo divino. El reconocer esa importancia de ti que estás viendo este video me hace abrazar lo divino.
La importancia de vivir mi vida como la estoy viviendo, estar en este lugar me hace abrazar lo divino. Muchísimas gracias, yo soy Ram. Espero que toda esta semana abraces a lo divino y rechaces lo demoníaco. Yo soy Ram, muchísimas gracias por estar en el Gita. Nos vemos el siguiente domingo, 8 de la noche. Si no lo puedes ver en vivo, pues ve la repetición, no te preocupes. Estas lecciones las puedes ver una y otra vez, vivirlas de forma diferente cada vez que repitas este video. Será una experiencia totalmente diferente porque serás una persona totalmente diferente. Espero en algún punto que tomes una plática del Gita aquí en Ashram Rama. Muchísimas gracias por compartir y nos vemos la siguiente. Namaste.